Bueno, pues el día de hoy queremos hacer un pequeño análisis de lo que es la película Los Miserables, enfocándonos en encontrar las características del romanticismo y del renacimiento, pues en la misma. Pues esta película habla más o menos, en resumen la historia, nos menciona que hay un ladrón. Este ladrón le roba unos instrumentos de plata, como cubiertos, candelabros, a un sacerdote, arzobispo, más o menos está en esta rama, tiene gran poder, por lo que es muy cercano con el alcalde, con lo que es el inspector de la policía de ese entonces. Entonces, desde ese momento surge una persecución continua por parte del inspector contra este ladrón. Sin embargo, pues la persona implicada en el robo, que fue este sacerdote, perdona al ladrón y lo hace pasar por inocente, pero lo que es el inspector de policía nunca supera ese acontecimiento y continúa buscándolo, y se pasa su vida buscándolo. Alrededor de esto pues pasan muchas historias. La hija del ladrón se enamora, él intenta cambiar, se convierte alcalde de un pueblo cercano. Bueno, pasa una serie de sucesos que nos ayudan mucho a encontrar esas características del romanticismo y del renacimiento pues en esta gran película. Lo que es el romanticismo lo podemos ver, lo podemos apreciar en el tema del amor, de la pasión, de la emoción que se vive en la película a la hora de esa relación que se da entre la hija del ladrón y un joven que hace parte de una revolución. Podemos ver ese tema del amor, la pasión. Una cosa muy importante y que nos muestra perfectamente lo que pasa en esa historia, o nos da una idea del renacimiento en esta historia, es que en el tema del amor, pues digamos que las historias son muy relacionadas a los amores imposibles, como se puede ver en esta película. Pues por motivos sociales no es correcto que estén juntos, o hay muchos problemas por sus ideales, y porque este joven pues hace parte de un grupo revolucionario. Entonces digamos que eso genera que ese amor imposible, que es un tema característico del Renacimiento. Em, También podemos ver entre las características pues románticas que se dan en la película esto, lo que es la nación, la historia y el pueblo. Digamos que se enfoca mucho en resaltar este nacionalismo, eh, porque pues hablan mucho de, de la tradición, o sea, es como muy conservadora. Entonces, y también al mostrarnos estas revoluciones que se dan, que intentan representar, vemos que intentan meter esa parte del nacionalismo y la tradición. La religión también se ve que este es un tema del romanticismo, porque pues el padre otorga el perdón pues a este ladrón. Entonces podemos más o menos ver este tema de la religión. Eh, una parte muy impactante de esta película se da en el final, cuando el inspector eh, logra ver que ha pasado su vida detrás de este hombre, y este hombre se ha vuelto un motivo para él querer vivir, se ha vuelto un motor de vida. En este momento las cosas cambian mucho su rumbo y vemos cómo el inspector toma la decisión de suicidarse. Este tema también es muy característico del romanticismo, lo que es la muerte con énfasis en el suicidio. Es un tema característico del pensamiento romántico y lo podemos ver ahí reflejado. Em,
En lo que son las características del Renacimiento, pues podemos encontrar un sinnúmero de características que se pueden ver relacionadas a la obra, bueno, a la película de Los Miserables, como lo son los siguientes. Aquí, en esta clase de películas, reduce un poco la moralidad, puesto que ya no se enfoca tanto en los factores religiosos o éticos, sino que intenta mostrarnos desde una perspectiva diferente, una forma de entender un poco más los pensamientos humanos en toda su inmensidad, puesto que aquí nos hablan de esta relación de persecución que se da entre un hombre y el inspector, y cómo empiezan a relucir los sentimientos, las emociones, y puede influir un poco en ayudarnos a comprender lo que son las conductas o los pensamientos del ser humano. La segunda pues es una expresión clara y sencilla, ya que resaltan mucho las emociones, como ya lo dije. Hay mucha libertad en los pensamientos y en los sentimientos, entonces salen a relucir mucho estos factores. Lo que es el Renacimiento, pues em, digamos que intentan dar una expresión un poco más sencilla, más concreta, como lo vemos en la película. Una cosa que también es muy relevante en esto es esa mujer ideal del Renacimiento. Más o menos había un estereotipo muy común que podemos ver aquí en la película reflejado en lo que es la hija del inspector. La hija del inspector es una mujer muy bonita, y cumple con estos estándares característicos de una mujer del Renacimiento, que son los ojos de color claro, cabello rubio, piel blanca. Digamos que queda perfecto, acomodándonos a esta característica. También podemos decir que uno de los aspectos que nos muestran en esta película, pues como sabemos, la naturaleza ha sido un tema a resaltar en ambos movimientos, tanto el romanticismo como el renacimiento. Nada más que en lo que es el Renacimiento, se enfocan en ese entorno de la naturaleza, pero siendo siempre como controlada por el ser humano. Es decir, una naturaleza muy domesticada, como lo vemos en la película, que se muestran entornos muy domesticados, es decir, muy controlados por el ser humano, muy intervenidos. Pues el siguiente tema que yo puedo encontrar relacionado por parte del Renacimiento a esta cinta es el tema del amor, que también es muy influyente, ya que el amor se convierte en uno de los temas favoritos de los autores, pues de este tema del Renacimiento. Nada más que se ven relacionados o se ven afectados estas historias de amor por lo que es la melancolía, la tristeza, el dolor, pues entre otros factores. Como lo podemos ver aquí, que como se decía que era un amor imposible, pues siempre se vio como muy intervenido porque pues no estaban de acuerdo en que se diera esta relación. Entonces siempre hubo mucho dolor, o sea, se podría decir que mucha, em, como, se podría decir que es una, pues o sea, no estaban de acuerdo con esa relación, no sé cómo explicarlo bien, pero es como o sea, o sea, un opuesto, o sea, siempre se oponían a ella. Entonces pues esto desenlazaba muchas otras situaciones, pues que se relacionan a todo lo que es la melancolía y todo. Pues el Renacimiento, más o menos nos lleva a estos temas enfocados en esta cinta. Y pues el romanticismo nos muestra también lo que es el nacionalismo, que también se relaciona al Renacimiento, pero esta es una característica del pensamiento romántico.
y es la tradición, el nacionalismo. Em, el amor, pues obviamente es un tema central del romanticismo, como todos sabemos, y también se ve aquí muy destacado. Y lo que son los sentimientos. Los sentimientos también son un factor súper importante en el romanticismo, y se ven muy expuestos en esta clase de características. Entonces, pues en este ambiente de la película, los sentimientos son supremamente notorios y lo que es la furia, lo que es el dolor, lo que es la tristeza, al final se puede ver muy denotada esa parte de la tristeza y del dolor, por parte pues del inspector, porque pues él nos habla de que llevó una vida simplemente enfocada en perseguir a este hombre. O sea, su vida fue tan poco interesante, su vida estuvo tan llena de, ¿cómo lo podríamos decir? No, más bien estuvo tan vacía que pues él siempre encontró en perseguir a este hombre como una razón para seguir viviendo. Entonces ahí también se ve mucho lo que es la tristeza. Em, Podríamos decir que esos son los temas principales que se ven en esta película. Mm, pues es una película que surgió em, a través de una historia pues antigua. Es una historia antigua porque pues la película se enfocó pues la última versión se enfocó en la anterior. em, y pues la historia se ve, o sea, surge en un espacio más o menos a mediados del siglo XIX. Entonces, en eso entonces, pues el ambiente era muy difícil, era todo muy conservador. Entonces, más o menos esos son los temas pues que podemos ver en esta película. Muchas gracias.